eso, más que nada, agárrenla con cariño. Y si no la agarran con cariño, se las voy a hacer agarrar con cariño. Se las voy a forzar a agarrarla con cariño. Porque yo sé que fármaco no es lo más lindo del mundo, pero hay que empezarla con el pie derecho. Y yo se las voy a hacer empezar con el pie derecho. Me dice si se ve la pantalla. Si no se ve, Todavía no. Ahí sí, ahí sí. ahí Bueno, sí. encima yo tuve alto problema, porque este Power yo lo guardé en PDF, me acuerdo que yo se los había pasado, Y no lo pudiste editar más. y no lo pude editar. Entonces lo que tuve que hacer fue pasarlo de PDF a PowerPoint, y estaba todo choteado, y bueno, lo tuve que hacer de nuevo. Así que Modificarlo no hay entero, problema, básicamente. Me encanta. ya está, no importa. Bueno, Ahí se ve perfecto. ¿se ve todo? ¿No hay Sí. problema? Chicos, si tienen dudas de lo que sea, activen el micrófono y hablen, porque Lucho, bueno, como está compartiendo pantalla, no los ve al chat y demás, así que Claro, siéntanse cómodos. yo por temas de mi pantalla, yo tengo que dejarlos así. No los puedo ver a nadie, los tengo que dejar en un rectangulito para que puedan ver bien la pantalla y tampoco los puedo leer por el chat. Dale. Así que me- yo también soy medio flash hablando, así que cualquier cosa me paran, me dicen, Lucho, 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 o sea, me llaman las veces necesarias para decir, mira, necesito que me vuelva a explicar esto, y dale que va, no hay problema. Así que Sí, porque Lucho se sube me a la moto de paran. farmacología y no para más. Y no paro, no paro. Hágale caso a usted, le juro que no paro. Así que bueno, empezamos. El- los dos primeros temas que tenemos que ver, que son la base para ver todo lo demás, son lo que sería farmacocinética y farmacodinámica. Estos temas son los que corresponden a las UADP 1 y 2, que ya, no sé si ahora están en el curso de la UADP 2, pero farmacocinética ya deben de tener una idea, si ya cursaron la UADP 1, y farmacodinamia ya la habrán leído, o la estarán leyendo, o no la leyeron, y está bueno para tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la farmacocinética? O sea, para hablarlo en castellano y que se entienda básicamente la farmacocinética es qué efecto tiene el organismo sobre el medicamento. O sea, qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo, o sea, frente al medicamento. Y eso se va a hacer mediante la sigla LADME. O sea, va a haber una serie de procesos que va a hacer nuestro cuerpo para modificar, no modificar estructuralmente, pero de alguna u otra forma permitir que llegue al torrente sanguíneo, y una vez en el torrente sanguíneo logre su metabolismo y logre su excreción y pueda cumplir sus funciones. Que eso lo vamos a ver luego en lo que corresponde a la parte de farmacodinámica. Entonces, quiero que se acuerden bien esta sigla, que es LADME, a ver que activo el puntero, acá. LADME, o sea, liberación, absorción, distribución, excreción, perdón, metabolismo y excreción. Eso, o sea, cada una de esas siglas la vamos a ver bien en profundidad, cada una de ellas, porque son importantes. Y acá, básicamente, esto es una imagen de Goodman y Hillman, de la segunda edición, que básicamente les explica lo que les acabo de decir. Básicamente, cuando nosotros administramos un fármaco en cualquier dosis, el fármaco se absorbe. O en el caso de que venga, qué sé yo, el fármaco con excipientes o en una cápsula, primero se tiene que liberar para luego absorberse. Por ejemplo, vieron que vienen fármacos en comprimidos ranurados, en gastroresistentes, para que se liberen más tarde en lo que sería intestino delgado. Bueno, se absorben. Y una vez en el compartimento central, que sería el torrente sanguíneo, el fármaco se puede encontrar de diferentes formas. Y puede irse o dividirse en diferentes vías. O sea, puede estar el fármaco libre, que generalmente el fármaco libre es en muy poco porcentaje. Puede estar el fármaco unido a proteínas. Puede ir al sitio de acción terapéutica, que básicamente es ir al sitio donde están los receptores para tal fármaco. Puede ir a hacer a sus reservorios hísticos, que generalmente son hueso,
y lo que sería tejido adiposo, o puede ir a sitios de acción no deseados, que es donde generalmente son sitios de acción donde, pese a que el fármaco no está destinado a ir ahí, le pintó ir, o sea, si se los pongo en castellano, le pintó ir ahí, y es una de las causas por las cuales se da diversos efectos adversos en algunos fármacos que a veces no se pueden explicar por su fisiología. Y bueno, además de todo lo que ya les hablé, el fármaco se puede biotransformar o metabolizar en metabolitos. Que esos metabolitos, que ya les voy a explicar después, pueden transformarse en metabolitos que son más potentes o más activos que los que se administraron en un principio, o metabolitos más débiles que son facilitados para excretarse. Y bueno, una vez que se excretan, se eliminan. Ya después más adelante vamos a ver bien cuáles son las diferentes vías de eliminación de los fármacos, y bueno, cuáles son los factores que alteran o modifican la eliminación de los mismos. ¿Quedó claro hasta acá más o menos cómo sería, más o menos? Esto es como en primaria, o más o menos en nutrición, cuando te decían, bueno, mira, te comés la galletita y te pasa por el sistema digestivo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo mismo. Pero acá la trampita después cuando veamos las diferentes vías de absorción, que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo podemos definir absorción? Vieron que ya vimos liberación, ahora vamos a ver absorción. A la absorción la podemos definir como el paso del fármaco desde el lugar administrado hasta la circulación sistémica. Vieron que tenemos diferentes vías de administración que se puede definir a grandes rasgos enteral y parenteral. O también tenemos inhalatoria también, que bueno, se la puede tomar como una aparte. Dentro de la vía enteral tenemos la vía oral, que obviamente es la más utilizada de todas, o sea, generalmente fármaco que uno conoce, fármaco que uno entiende que es fármaco vía oral, o sea, la gran mayoría se dan por vía oral. Generalmente por regla, los fármacos suelen ser bases débiles y ácidos débiles. No suelen ser ni ácidos fuertes ni bases fuertes. Generalmente los fármacos que son básicos van a tener su absorción en el duodeno, y los fármacos que son ácidos van a tener su absorción en el estómago. Y hay que tener en cuenta el estado del paciente al dar fármacos por vía oral, porque obviamente vamos a tener diversas contraindicaciones relativas al dar fármacos por vía oral. Por ejemplo, si tenemos un paciente con alteraciones de la deglución, por ejemplo, alguna disfagia, o un paciente con acalasia, un paciente con trastornos esofágicos, obviamente no le vamos a ir dando, qué sé yo, un ibuprofeno o lo que sea, porque o te lo regurgita, te lo vomita, o básicamente se queda ahí sin hacer nada. O bueno, no sé, pero sería una contraindicación relativa. También, el paciente con depresión del estado de conciencia también es una contraindicación relativa, a veces absoluta, no dar fármacos por vía oral. Y pacientes con vómitos, obviamente, vómitos, cuando decimos vómitos a chorro, vómitos a repetición, ahí sí, con indicación relativa, no le vamos a dar fármaco por vía oral. Primero porque si vemos que tenemos vómitos a continuación, es muy probable que siga con los vómitos, y además le vamos a tener que instaurar un régimen de rehidratación para además suministrar los fármacos por vía parenteral, o sea, perdón chicos, se me está resecando la garganta. Me tomo un matecito y sigo. Ustedes me van diciendo si se entiende hasta acá. Sí, Sí, sí. todo genial. Buenísimo. Bueno, les hablaba de los vómitos, porque generalmente paciente que viene con mucho vómito a la guardia, y básicamente el paciente va a estar deshidratado, uno no se sabe si va a terminar con alguna alcalosis por pérdida de ácido, depende de dónde venga el vómito, si va a estar algún trastorno hidroelectrolítico va a tener, entonces vamos a tener que hacer rehidratación, y esa rehidratación va a ser por vía parenteral,
Y ya que tenemos la vía parenteral, le vamos a dar los fármacos por vía parenteral, o sea, no vamos a dar los fármacos por vía oral. Y eso después, en la medida que se interna paciente, se va viendo la tolerancia a la vía oral a medida que van cesando los vómitos. Después, otra cosa que es súper importante que tengan en cuenta es el término de biodisponibilidad. ¿Alguien sabe? ¿Lo quiere explicar? ¿O se lo explico yo? O sea, ¿hay algún valiente que quiere explicar lo que es la biodisponibilidad sin leer lo que está a la derecha del PowerPoint? No es la cantidad de, digamos, de medicamento que puede llegar realmente al sitio de acción después de todo el proceso de metabolismo. Claro, va por ahí la cosa. Es básicamente eso. Es básicamente lo que llega al torrente sanguíneo del fármaco una vez pasó todo, o sea, ponele, vos te tomaste un ibuprofeno por vía oral. Pasó por todo el sistema digestivo, pasó por todas las vías de absorción había y por haber, pasó, y recién ahí llega el torrente sanguíneo. Pero en todo ese transcurso, obviamente, puede o no haber sido alterado. Entonces, lo que llegó a la circulación intacto es qué tan biodisponible está. O sea, si más biodisponible fue el fármaco, más intacto llegó al torrente sanguíneo. ¿Se entiende? Sí. O sea, si nosotros decimos que un fármaco tiene biodisponibilidad alta, es que mediante su proceso de absorción no sufre muchas alteraciones durante ese proceso. En cambio, si nosotros decimos que al administrar un fármaco su biodisponibilidad va a ser baja, es que una vez llega al torrente sanguíneo, gracias a muchas interacciones farmacológicas o a que ha tenido muchas alteraciones absortivas durante su trayecto, va a llegar con muy poca carga máxima a lo que sería el torrente sanguíneo. Eso sería más o menos el concepto de biodisponibilidad. Y bueno, básicamente la vía oral, por vía oral esa biodisponibilidad se puede ver influenciada o disminuida, como les dice la imagen, por el primer paso hepático, o sea, no sé si ya lo leyeron de la bibliografía, pero muchas veces los fármacos obviamente se metabolizan por el hígado, y los metabolitos o se activan o se inactivan, y cuando se inactivan la biodisponibilidad disminuye. También, si administramos dos fármacos que tienen interacciones farmacológicas entre ellos, que muchas veces tenemos que fijarnos en los prospectos de ambos fármacos para ver si metabólicamente o farmacodinámicamente interactúan entre sí, también la biodisponibilidad disminuye. También la acidez gástrica también disminuye la biodisponibilidad. Hay veces que necesitas que el pH del estómago que sea más básico o que sea más ácido para que se absorban ciertos fármacos. Y bueno, en tiempo de vacío gástrico también. O sea, si vos necesitas que el vacío gástrico sea más lento, que sea más gástrico, que sea más rápido, también te va a modificar la biodisponibilidad. Después otra de las vías enterales que tenemos es la vía sublingual. ¿Alguno me da un ejemplo de algún fármaco que se administre por vía sublingual? Nitroglicerina. Ketorolac. Nitroglicerina, ketorolac. ¿Algún otro? Reliberan. Reliberan. Bueno, esa sería la marca. ¿Cómo se llama? Es medio trabalengua. Metoclopramida. Exactamente, muy bien. Algo Bien, estudié, algo he estudiado en este tiempo. Muy bien. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Lo que tiene de ventaja la vía sublingual es que, bueno, es rápida. Eso sí, no todos los fármacos se pueden dar por vía sublingual, pese a que quieran intentar dar, si quieren dar un ibuprofeno por vía sublingual, bueno, traten, pero no se va a poder. Tienen que estar modificados química y estructuralmente
por la industria farmacéutica para que se dé por vía sublingual. Y tiene, bueno, es rápido, porque no les voy a decir que no es rápido, porque es así. Además evita el primer paso hepático, porque drena directamente a vena cava superior. Acá lo pueden ver en la imagen, o sea, va por debajo de la lengua y va directamente al corazón por vena cava superior. Y bueno, como ejemplos, como ya les nombraron, nitroglicerina, que es un vasodilatador, captopril, que sirve para las crisis hipertensivas, ya lo van a ver en su momento cuando vean cardio, que este es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, y bueno, sí, lorazepam, por sentido común, todo lo que termina en pan es un ansiolítico, ataque de ansiedad. Por otro lado tenemos la vía rectal. Este tiene una absorción más lenta y evita parcialmente el primer paso hepático. Ahora, ¿quién me da un ejemplo de qué fármacos se pueden dar por vía rectal? Los supositorios. Ajá, ¿de qué? Glicerina. De glicerina, ajá. ¿Qué más? Me siento re profe diciendo que más, me siento en una mesa de examen. No, es sin presión, solamente para que den ejemplo nomás. Bueno, no problem, no problem, no problem. Hay algo que se utiliza mucho, y más en pediatría, que es el diazepam por vía rectal, que se utiliza mucho para tratar lo que serían las convulsiones febriles en niños. Generalmente cuando te viene un nene con convulsión febril, o un nene generalmente con convulsiones, la droga de primera elección para tratar la convulsión es, además de todas las maniobras que hay que hacer para que el pequeño no se te dañe en lo que sería el ataque convulsivo, es administrar por vía rectal un poco de diazepam. Y bueno, básicamente eso sería lo que sería la vía enteral, en general. Lo que yo les recomiendo es hacerse un cuadrito diciendo, bueno, de qué trata cada una, poner ejemplos de algún fármaco de que se puede administrar por esta vía y qué ventajas y desventajas tiene. Eso es lo que yo hice en mi año y lo que más o menos me hizo entender y que se me quede más o menos la información en la cabeza. Y después nos queda la vía parenteral. La vía parenteral, que generalmente se hace referencia a lo que sería más que nada lo inyectable. O sea, piensa en la vía parenteral como la inyección, que son generalmente vía intraarterial en las arterias, que son restringidas solamente a quimioterapia. Quimioterapéuticos no van a ver este año, así que no se molesten porque tienen nombres rarísimos, horribles. Imagínense Placlitaxel, Cisplatino, no, son nombres feos, no entren en eso. Vía intravenosa es así, súper conocida, o sea, es rápida, tiene mucha precisión posológica, es la más utilizada, se utiliza para poner contrastes, y al ser vía intravenosa, tenemos una vía disponibilidad del 100%, o sea, todo lo que nosotros pongamos por vía intravenosa va a llegar al torrente sanguíneo, o sea, no hay con qué darle. Después tenemos la vía subcutánea, que es muy fácil de aplicar. Vieron que la vía intravenosa es muy subjetivo de paciente. Por ejemplo, las enfermeras siempre sufren conmigo cuando me tienen que encontrar las venas. O sea, siempre me dicen, mirá, Luciano, no te encuentro las venas. Y bueno, en cambio, cuando me tienen que aplicar, qué sé yo, alguna vacuna, tipo la de la gripe, que es más subcutánea, bueno, listo, chao. Me la aplican y listo. Y bueno, tenemos como ejemplo la vía subcutánea, la de la insulina, y bueno, en caso de imposibilidad de vía oral, también en cuidados paliativos la que más se usa. Y después tenemos la vía intramuscular, que bueno, es una de las preparaciones rápidas, y bueno, también asegura complemento terapéutico. Por ejemplo, vitamina B12 intramuscular. Vía intramuscular, ¿en dónde se aplica? Pregunta. En el glúteo.
¿Qué parte? Músculo. Lateral Cuadrante superior. cuadrante lateral superior. Externo. Muy bien. Listo, ya están aprobados. Bueno, eso con lo que respecta a absorción a lo macro. Y ahora nos vamos a lo micro. Porque básicamente una vez que estamos en lo que sería, listo, ya metimos el fármaco al organismo. Pero el fármaco tiene que ingresar al torrente sanguíneo y lo hace a través de diferentes procesos. Esto ya lo habrán visto, no solo en el ingreso, también lo habrán visto en nutrición y también lo habrán visto, no sé si en sexualidad, género y reproducción o en TTL, que habrán visto de nuevo todo lo que es lo de difusión, lo de transporte activo. Básicamente el fármaco puede ir por difusión a favor de gradiente, puede ser por una difusión pasiva, a través de poros, o ser una difusión pasiva directa. Si no, a favor de gradiente puede ser una difusión facilitada, también pasiva. Estas, bueno, son las que son directas, son generalmente para sustancias liposolubles, y los poros son para generalmente sustancias hidrosolubles. Otro mecanismo de transporte es la pinocitosis, que se hace, es como que parte de la membrana se chupa a lo que sería el fármaco, y bueno, hace una membrana que lo rodea y lo transporta a su sitio de acción. Y bueno, después tenemos el transporte activo, que bueno, como ya sabemos, es en contra de gradiente, que requiere energía para realizar su función, usa una proteína de transporte para realizarlo, y esto es lo que se usa para la mayoría de los fármacos. El transporte con proteínas, obviamente, es saturable, es específico y es competitivo. Y generalmente, a grandes rasgos, se dice que es para alargar la duración del fármaco en lo que sería el organismo. Pero bueno, a grandes rasgos, estos son los diferentes mecanismos por los cuales el fármaco ingresa al organismo. Acá volvemos a hablar un poquito, mucho más esquemático, de lo que sería vías de administración de medicamentos. Esto yo se lo voy a dejar el Power en PDF, y me voy a guardar esta vez sí el PowerPoint en presentación de PowerPoint, por si tengo que dar la clase de nuevo. Pero se los voy a dejar porque es un esquema re lindo, donde les muestra no solo las vías, sino las arterias, las venas, las vías de excreción, las vías de administración. O sea, si le hacen un poquito más de zoom a este lado, les muestra las fases de metabolismo que ya vamos a hablar después. No sé, está recopado, así que se los voy a dejar. Y bueno, como todo en esta vida hay factores que influyen en todo, hay factores que influyen en la absorción de los medicamentos, como ser la vía de administración, que ya venimos hablando, la forma farmacéutica, que ya les he tirado algunos datos, la acidez y alcalinidad del estómago, que ya también les dije, la motilidad gastrointestinal también, que ya les dije, factores patológicos, obviamente, sí. Si tenemos algún paciente con una gastritis, un paciente que tiene una, qué sé yo, una enterocolitis, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, o cualquier patología casiante sobre el tracto gastrointestinal, obviamente va a tener un factor que va a influir en la absorción de los medicamentos. También la concentración del fármaco. Si damos más concentración de fármaco, menos concentración de fármaco, influye. Superficie de absorción, obviamente, si tenemos una patología que nos aumenta la superficie de absorción o nos disminuye la superficie de absorción, como dar ejemplo la celiaquía, que borra todo lo que sería el mecanismo de barrido de lo que sería el intestino, tenemos menos superficie de absorción para ciertos fármacos, obviamente ya es otro punto en contra. La solubilidad también, y la circulación en el sitio de absorción. O sea, mientras más circulación haya en el sitio de absorción, más se va a absorber. Y después las características físico-químicas. Eso no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, su peso molecular o tamaño
también influye, el carácter ácido-base también, el valor de su pKa y el coeficiente de partición lípido-agua. Eso lo que respecta a absorción. ¿Quedó todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda? No. ¿Ninguna? ¿Posta? ¿No me están mintiendo? Miren que no los veo. No, todo re bien. Buenísimo. Bueno, ahora lo que nos toca hablar es distribución. O sea, ahora, imagínense que ya pasamos todo el proceso de que la pastillita ya ahora está en la sangre, ya está. Ahora nos imaginamos la pastilla en el torrente sanguíneo. Entonces, después de su absorción o su administración, el fármaco se va a distribuir a los tejidos intersticial e intracelular. Se lo puede como dividir en dos fases. En una primera fase donde va a los órganos con más riego sanguíneo, que son el hígado, el encéfalo, los riñones, y después una segunda fase donde va a otros tejidos que no son tan vascularizados, como ser los músculos, algunas vísceras y la grasa, que sería como una segunda fase de redistribución. Acá yo a la izquierda les puse unas imágenes más o menos que se las explico más o menos ahora, pero la van a entender bien después, cuando les explique lo de las proteínas plasmáticas. Básicamente, cuando está en el torrente sanguíneo, la droga o el fármaco puede estar unido o no a proteínas plasmáticas. Generalmente cuando está unido a proteínas plasmáticas, la concentración en plasma del fármaco suele ser, como ven acá en este gráfico, suele ser alta y muy, no me sale la palabra, como constante durante el tiempo. En cambio, cuando no está unido a proteínas plasmáticas, es como que llega a un pico muy alto en tan poquito tiempo y es eliminada del organismo en muy poco tiempo. Es por eso que nosotros necesitamos que el fármaco o que el paciente esté en un buen estado de salud con lo que respecta a la nutrición, que no haya déficit proteico, porque necesitamos muchas veces que el fármaco esté unido a proteínas plasmáticas. Eso no quiere decir que todos los fármacos sí o sí necesiten estar unidos a proteínas plasmáticas. Por dar un ejemplo, hay algunos que, por ser el caso de la metformina, que es se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que se une poco y nada a lo que serían... estoy re Maradona hoy. Se une poco y nada a proteínas plasmáticas, como para darles un ejemplo. Y bueno, la distribución va a estar determinada por lo que sería la solubilidad y la fijación a proteínas plasmáticas que les estaba diciendo recién. Ya les había dicho que el fármaco libre es cuando está activo. Puede ir unido a proteínas plasmáticas o no. Entonces, cuando está unido a proteínas plasmáticas, hay que ver si el fármaco es ácido o si es alcalino. Generalmente los fármacos ácidos se unen a lo que sería la albúmina, y lo que serían los fármacos alcalinos se unen a lo que sería la alfa-glucoproteína ácida o a la beta-lipoproteína. O pueden interaccionar fármacos entre sí para unirse a una proteína. Entonces, si el fármaco está libre, va hacia el órgano diana y cumple su función. En determinadas situaciones, va y atraviesa la barrera hematoencefálica, que muchas veces es beneficioso y muchas veces no. Cuando les digo es beneficioso, muchas veces cuando hablamos de antibióticos, que muchas veces necesitamos que el antibiótico, qué sé yo, para tratar una meningitis, necesitamos que vaya y atraviese la barrera hematoencefálica, y muchas veces no. No sé si ustedes conocen el Cura Plus, seguramente sí. El Cura Plus, además de tener paracetamol, pseudoefedrina,
tiene clorferinamina, que es un antihistamínico de primera generación, que atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, que llega a la capocha. Y cuando llega a la capocha, genera un efecto de depresión del sistema nervioso central. Entonces, como efecto adverso, te deja, te pega mal. Entonces, tenemos algunos que nos sirven, que atraviesan la barrera hematoencefálica, y algunos otros que no. Y bueno, fármacos muy solubles pueden atravesar la placenta en caso de que sean libres. Y esto obviamente no. O sea, hay fármacos que son súper teratogénicos. O sea, cuando hablamos de teratogenicidad, estamos hablando de que pueden causar daño al producto de gestación. Y obviamente no queremos que le causen daño al feto. Así que bueno, básicamente quiero que tengan eso en consideración. Fármaco libre, el fármaco que va a estar activo cumpliendo su rol en el órgano diana. O fármaco que se va por error a cruzar la membrana en la barrera hematoencefálica o la placenta, que puede ser beneficioso para ciertas cosas o no. La mayoría de las veces no. Y fármaco unido a proteínas plasmáticas, no cumple su acción en el órgano diana. Y acá que no aparece en esta imagen, pero que también tienen que tener en cuenta, fármaco que se almacena. Fármaco que se almacena, una vez distribuido, es fármaco que se queda en tejido adiposo o que se queda en hueso, además de otros tejidos de lo que sería de administración. O sea, ahí se queda hasta que sean requeridos por el organismo. O sea, cuando vos administrás mucha dosis de un fármaco y no le queda otra más que excretarse o almacenarse hasta que pueda ser excretado de manera correcta. Después acá en esta imagen tienen algunas definiciones que no necesitan saber, porque yo quería que le presten más atención a lo que sería la parte de acá de la izquierda de la imagen. Esto ni siquiera yo lo sé, así que imagínense. Y bueno, si quieren saber qué fármacos hay que monitorizar los niveles plasmáticos, acá esto sí, si quieren saberlo como dato adicional, no estaría mal, pero tampoco están obligados a saberlo a esta altura del partido. Y bueno, ya dijimos liberación, absorción, distribución, nos queda metabolismo y después nos queda excreción. Ahora, metabolismo. Existe tanto en el Goodman como en el Flores, no sé si en el Goodman, pero el Flores tiene todo un capítulo aparte donde se habla de metabolismo. Y lo que tienen que saber, chicos, ustedes de metabolismo es esto, es lo simple y necesario. Generalmente, una vez el fármaco llega al hígado, puede ser metabolizado por reacciones de fase 1 o por reacciones de fase 2. Estas reacciones generalmente se dan en el retículo endoplasmático o en el citosol de las células. Generalmente el metabolismo se da, para que tengan en cuenta, en todos los tejidos, pero se toma como referencia el hígado porque es donde se da principalmente. Bueno, para empezar, la de fase 1 se da en el sistema de hemoproteínas que se denomina citocromo P450. Acuérdense el nombre, porque lo van a ver y lo van a amar y se lo van a nombrar 800.000 veces. Así que acuérdense. Y bueno, lo que tienen como objetivo estas fases es transformar al fármaco en metabolitos, ya sean activos, o sea, volverlos más potentes, por así decirlos, en inactivos, o sea, para que se puedan excretar de manera más rápida, o en diversas situaciones en metabolitos tóxicos, que, bueno, eso porque el cuerpo a veces le pinta hacer metabolitos tóxicos,
convierten al fármaco en metabolitos tóxicos por patología intrínseca precedente a la administración del fármaco. Y también, cuando se administran profármacos, también tienen como función activar a los profármacos para que se transformen en fármacos activos. Generalmente en la fase 1 tenemos las reacciones de oxidación, de reducción o reacciones redox, también lo pueden encontrar en la bibliografía, y tenemos también reacciones de hidrólisis, de descarboxilación, etc. Entonces, lo que tienen que saber de base, y después si quieren saber más, que a partir de ahí está genial que quieran saber más, es, o sea, fase 1, o sea, donde se da a través del citocromo P450. ¿Qué es el citocromo 450? ¿Cuáles son los objetivos de las reacciones de fase 1? Y más o menos saber los nombres de las reacciones. O sea, más o menos a tener una idea, los nombres. Y después, las de fase 2 tienen otros objetivos, que es transformar los metabolitos en inactivos. O sea, acá ya queremos que los metabolitos activos, todo lo que sea activo, lo mandamos a riñón o a cualquier lado para que se nos vaya el organismo. Comprende lo que sí, reacciones de acetilación, etilación, metilación, y acá sí, súper importante, conjugación. O sea, conjugación con ácido glucurónico, con ácido sulfúrico, con glutatión. Este glutatión lo van a ver muy bien en defensa, y yo los voy a joder cuando lleguen su momento en defensa con glutatión, con el metabolismo del paracetamol, que es súper tóxico cuando se administran cantidades exageradas de paracetamol. También importante que muchas veces las reacciones de fase 2 requieren energía, y bueno, también sustancias endógenas que también quieren llegar a metabolitos inactivos, pero bueno. ¿Se entendió más o menos qué es lo que quiero que puntualicen del metabolismo de los fármacos? Sí. ¿Sí? Yo porque en su momento yo veía socotroco de metabolismo y decía, vieja, una banda. Pero en realidad lo importante es esto. Después, si quieren ver más, bienvenido sea. Vieron que, como siempre les dice, el cerebro no tiene tope. Y bueno, también la biotransformación de sustancias tiene factores que modifican. Por ejemplo, la edad, el sexo, el embarazo sí, les puedo decir yo que por ginecología, el embarazo sí modifica el metabolismo de los fármacos, hay fármacos que no se pueden dar, no solo por ser teratogénicos, sino porque se ven muy, pero muy modificado el metabolismo de los fármacos. También el tipo de dieta que se consume, si hay toxinas alimenticias, también la insuficiencia hepática, o sea, estado patológico como la insuficiencia hepática o también insuficiencia renal. No, insuficiencia renal más que nada con la excreción, ahora que me doy cuenta. Insuficiencia hepática más que nada acá, perdón chicos. Y bueno, las interacciones farmacológicas también. Estos son los principales factores que intervienen en el metabolismo. Y bueno, esto es lo que sería el final del metabolismo. Y bueno, lo último que nos tenemos que aprender acerca de farmacocinética es la excreción. O sea, en sentido común, excreción es cómo sale, es cómo lo echamos afuera del organismo. O sea, cómo lo eliminamos, se van a eliminar sin cambios mediante procesos de excreción, o se van a transformar en metabolitos, pero después se van a eliminar. O sea, los órganos excretores van a eliminar compuestos polares como yelefricacia, que es sustancias de alta liposolubilidad. Por esta razón, los medicamentos liposolubles no se eliminan de manera fácil hasta que se metabolizan a compuestos más polares. Es por eso que yo les decía antes que las reacciones de fase 2 del metabolismo hepático tratan de hacer los metabolitos liposolubles en metabolitos polares, más hidrosolubles, para que puedan pasar más que nada por riñón. Entonces, las diferentes vías de eliminación son
excreción de fármacos hidrosolubles por vía renal, excreción de fármacos liposolubles, ya sea por vía hepática, compactación de heces, vía salival, sudorípara, lagrimal, la leche materna. Esto tenerlo en cuenta porque hay fármacos que durante la lactancia tampoco se puede dar. Excreción de fármacos gaseosos, por ejemplo, por vía pulmonar, difusión de gases. Ya lo van a ver cuando vean nicotina, cuando vean alcohol, que por vía pulmonar, por vía aérea se puede excretar. Y por eliminación artificial, no lo van a ver, pero bueno, tengan en cuenta que cuando se llega a una insuficiencia renal crónica, que el paciente necesita sí o sí ser dializado para poder eliminar orina, básicamente tenemos que ir a diálisis. Y bueno, un pequeño meme para cortar la clase. Para todo dar medicina. Si tenés que rendir y no querés estudiar, a dar medicina, lamentablemente. Bueno, yo me tomo un matecito. Ustedes me dicen si tienen alguna duda al respecto. Hasta acá terminamos farmacocinética. Y vamos a empezar con farmacodinámica. ¿CL todo en orden? Sí, estoy aquí todavía. ¿No te me dormiste? No, no, no. Estamos haciendo un corte comercial y ya volvemos. Está bien, mejor. Luciano, ¿te puedo preguntar algo? Ay, pero sí, ¿cómo que no? Bueno, no tiene mucho que ver con el contenido, sino que más bien, porque por ejemplo yo y unos compañeros con los que estudio estudiamos del Flores, ¿viste? Y es como, viste que en la guía no te pusieron, o no nos pusieron en realidad nosotros, los capítulos. Nos dijo que vayamos buscando por subtítulo, pero por ahí a nosotros se nos recomplica. Ya estuvimos viendo algunos, pero quería saber si vos por ahí no tenés una mejor idea de qué capítulos concretamente entran. Por ejemplo, viste que vos recién aclaraste que ese de metabolismo en el Flores es como un montón para lo que nosotros tenemos que saber ahora. Sí. Así que si no sabes más o menos eso, qué capítulos del Flores son los más importantes, ponerle para la UEP1. Si me bancás un segundito, lo tengo acá. Sí, no hay problema. Me bancamos un segundito, lo tengo acá. Todo, él. ¿Cómo no se te cae el estante con semejantes No sé. Está hecho de hierro. No, mentira, es de madera. Y yo no sé cómo no se cayó todavía, porque tiene más socotró que esa cosa. Me muero. Mira, yo te digo, yo tengo la edición, la sexta. No sé qué edición tenés vos. Sí, también esa. Es el capítulo 5, metabolismo de los fármacos. Ajá. Yo me basé en ese para el Power. Y después, por ejemplo, el 4 también, porque habla, creo que de todo esto así como base. ¿Y cuál otro tendríamos que leer para la 1? Voy. Ay, voy. Mira, para la 1 tenés que leer el 4, que es farmacocinética. Dice farmacocinética, absorción, distribución y eliminación de fármaco. Y el 5, que es metabolismo de fármaco. Bueno. Genial, Pasa gracias. Pasa que ahora creo que juntaron las dos UABPs, o sea, la 1 y la 2 son la 1. Ah, mirá, me cagaron. Para que la chica que estaba preguntando no sé qué es. Ajá. Mirá, bueno, ahí me cagaron. Y los contenidos, o sea, si me dicen los contenidos, yo les digo qué es lo que tienen que leer. Porque si me dicen farmacocinética, sí, son esos dos capítulos, pero si me dicen farmacocinética y farmacodinamia, yo les digo... Sí, farmacodinamia también. Bueno, farmacodinamia también, bueno. Entonces, en ese caso, lo que tienen que leer son
tienen que leer vieron que tienen sección 1, que dice principios generales de la acción de los fármacos, y tienen que leer 2, 3, 4, 5. Esos 4 capítulos tienen que leer. Genial. Y Gracias. después todo eso del Bueno, tema muchas de- gracias. No hay de qué. Sí, no sabía eso de que habían juntado las dos UABP, así que mil gracias, porque por eso te decía que estábamos, o por lo menos yo estaba re perdida por eso, porque como que en la guía te ponían todos los subtítulos así sueltos, y es un viaje ponerte a buscar en todas las hojas el subtítulo por subtítulo, digamos. Claro, no, sí, es un viaje. Genial, gracias. Bánquenme que dejo de compartir pantalla 5 segunditos, que no sé qué problemilla estaría teniendo con la computadora, que se me borró todo. Ya voy, ¿eh? Perdón, problemas técnicos, problemas técnicos. ¿Y tenés que poner otro power? No, 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 es el mismo, pero no sé qué pasó. Ah, Ya voy, perdón, Cele. no pasa nada. Escucha, mientras vos estás con ese problema técnico, yo me cambio de usuario. Salgo y entro de nuevo. Me vas a Dale. tener que aceptar. Sí, obvio. No, no, no te voy a aceptar, Paz, no, sí Ah, sí te acepto, sí te acepto. Ay, qué toqué, qué bobo. Una pregunta, ¿qué libro sería más recomendable, el Gottman o el Flores? Mira, eso ya es muy subjetivo, porque, mira, a mí me gusta muchísimo el Flores, porque yo cuando leía el Goodman era como, nada, era la nada, era como, me generaba displacer, ¿me entendés? ¿Viste? Cuando vos lees un libro y te genera displacer, bueno, es eso. Yo lo que sí tengo y no me genera displacer es el Goodmancito. O sea, el Goodmancito es como el socotroco del Goodman, pero chiquitito, chiquitito, Ajá. bonito. Que ese es como sencillo, va al pie de lo que de verdad necesitas saber. Y, y bueno, yo a todos les recomiendo siempre el Flores, Ok, pero eso ya depende de lo que a vos te guste o con lo que vos más te sientas cómodo. bien, gracias. Y otra pregunta, en el Flores también cuando se pone a explicar, por ejemplo, absorción, excreción, tiene apartados que se van, por ejemplo, cinética de la absorción, cinética de la excreción. Eso también hay que profundizarlo No, así. no, no. Yo ya me veía las preguntas de las fórmulas matemáticas esa. No, 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 no. Acá, fórmulas matemáticas de cinética y esas cosas, no. Bueno, genial, un golazo. Golas o sí. No, 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 eso no. No, no le den pelota a eso. ya volví. Dale, ahora, ya te juro, Cele, que ya en 5 segunditos termino de hacer una formita nomás que se me borró en el Power y voy. Porque Venga. necesito que sepan cómo es la eficacia y cómo es la potencia. Porque Ay, sin no, qué esta, tema tan horrendo, por sin esta favor. curvita no puedo explicarlo. Qué tema de mierda este. Yo me acuerdo que cuando yo a fármaco la rendí como unas 8 veces más o menos. Y todavía no la saqué. O sea, ya me cansé de rendirla, solo la dejé. Y la primera vez que la rendí oral, me tuvieron una hora, me pasaron por absolutamente todos los temas. Y el último tema me dice, bueno, te vamos a hacer las dos últimas preguntas. Me dice, venís re bien, te vamos a hacer las dos últimas preguntas. Me preguntaron toda la fisiopatología de la diabetes, que yo ahí casi me da una CB,
Y después la otra pregunta que me hicieron fue sobre las curvitas de eficacia y demás que ahora les va a explicar el Lucho. Y me dice, le erraste a fármaco, a fisiopatología de la diabetes y a lo de las curvitas, así que no te vamos a probar. Después de una hora de examen. Así que prefiero atención a las curvitas. No. A veces se pasa. ¿Qué crees que te diga? Dios mío, ¿por qué es tan difícil hacer formas acá? No sé. Ahí está. Ya estamos. Vamos que se puede. Vamos, sí. Bueno, ahí está. Ahora comparto pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno, avisan de nuevo si se ve y Ahí reanudamos. se ve perfecto. Terminamos en adermicina. Terminamos en adermicina, que no nos duela nada, que vibremos alto, como diría Ivana Nadal, sigamos. Bueno, ya cerrando farmacocinética, lo que nos queda ahora es farmacodinámica. No se me duerman, ya terminamos, es cortito, pero presten atención, porfi, porque este es un poquito, no digo que se sube un poquito el nivel de dificultad, ¿no? Pero presten atención más. A diferencia de la farmacocinética que habíamos dicho de qué tiene, o sea, qué hace el cuerpo con el fármaco, acá es qué hace el fármaco con el cuerpo. O sea, básicamente acá es el estudio, o sea, de los efectos bioquímicos, fisiológicos, moleculares, que tiene el fármaco dentro de nuestro organismo. Y va a comprender, obviamente, receptores, los efectos por receptor, o sea, los efectos y acciones una vez el fármaco se haya unido al receptor y las interacciones químicas del mismo. Para esto, primero tenemos que hablar un poco de lo que sería el concepto de afinidad. Nosotros cuando hablamos de afinidad, estamos hablando de, del concepto de la formación de enlaces entre fármaco y receptor. O sea, que si un fármaco es más afín a su receptor, es porque hay mucho más enlaces entre ellos que permiten que se unan entre sí. En la bibliografía les van a mostrar un montón de fuerzas intermoleculares que permiten esa unión, entre las que se encuentran las electrostáticas, las de fuente de hidrógeno, las de Van der Waals y las hidrofóbicas. Las más frecuentes son las electrostáticas o iónicas, siendo reforzadas por las otras más. De forma excepcional también se puede dar lo que serían los enlaces covalentes, que son más firmes, o sea, son las más firmes, y que bueno, son las que suelen originar interacciones, por así decirlo, irreversibles. O sea, que es como, imagínense la gotita o Poxirran, de ahí no lo sacan. Y bueno, acá, como lo dice su nombre, fármaco receptor, imagínense que están en el torrente sanguíneo, el fármaco, y en el órgano diana está el receptor, el complejo fármaco-receptor, y una vez se unen, hacen el efecto biológico. Pero para el efecto biológico nosotros hablamos de potencia. No, cuando hablamos de efecto biológico hablamos de eficacia. O sea, cuando hablamos de eficacia estamos hablando de la capacidad que tiene un fármaco para, a través de la interacción con el receptor, modificar diversos procesos de transducción y generar una respuesta biológica. El fármaco que presenta esta característica genera una respuesta biológica. El fármaco que no la genera. O sea, si la genera se denomina agonista. O sea, si genera una respuesta, se denomina fármaco agonista. Y si no, antagonista. Bueno, eso. Me salteo. Y ahora lo que vamos a hablar un poco es sobre definiciones acerca de la curva de dosis-respuesta. Esto ya lo habrán visto o lo habrán leído, esta curva dosis-respuesta. En el eje de las abscisas tenemos dos cosas. En el eje
En el eje X tenemos el logaritmo de las dosis, y en el eje Y tenemos la dosis, el porcentaje de respuesta. Acá vemos en naranja, logarítmicamente, vemos en naranja el fármaco A, y en celeste un fármaco B. Vemos que para llegar a una concentración media, o sea, que la concentración de fármaco que produce una respuesta igual al 50% de la respuesta máxima es menor que la del fármaco B. Es por ende que podemos decir que el fármaco A es más potente que el fármaco B. ¿Se entiende? O sea, partimos desde la base que, por definición, la concentración 50 es la concentración del fármaco, o sea, concentración eficaz 50 es la concentración del fármaco que produce la respuesta igual al 50% de la respuesta máxima, o sea, que es la mitad de la respuesta máxima. Entonces, como este fármaco llega antes a esa concentración, se puede decir que es más potente que el fármaco azul, o sea, que el fármaco B. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, si yo, a ver si puedo escribir. Entonces, si yo les quisiera poner un fármaco... bueno, disculpen, yo hago lo que puedo. Si yo le pongo un fármaco ahí, ustedes me dicen, ese fármaco azul, ¿es más o menos potente que el fármaco celeste? Menos. Es menos potente. Y bueno, ahora si yo les pongo... le voy a cambiar el color porque si no... Si yo les pongo ahí, ¿es más o menos potente que el fármaco celeste? Más. Bien, bueno, más o menos quedó claro el concepto. A ver, bueno, ahora vamos con el concepto de eficacia. Problemas técnicos, ya sigo. Perdonen chicos, vino mi sobrinita a irrumpir. No hay problema. Seguimos con la eficacia. Cele, te manda saludo mi sobrino. Ay, me encanta, lo amo. Bueno, ¿se entendió potencia entonces? Sí, sí. Bueno, ahora vamos con el concepto de eficacia. Ya les había dicho que cuando hablamos de eficacia estamos hablando de la capacidad de un fármaco para generar una respuesta biológica, o sea, para generar un proceso de traducción y generar un efecto en el organismo. Básicamente acá los fármacos básicamente no tienen ni siquiera ni la misma potencia y no tienen ni la misma eficacia. O sea, podemos decir acá, tenemos fármaco A en naranja y fármaco B en celeste. ¿Por qué decimos que el fármaco A es más potente? Primero en principal, porque la concentración eficaz 50 llegó a la concentración eficaz 50 antes que el fármaco B. Y lo que sería la dosis la dosis de respuesta para llegar ahí también es menor. O sea, no sé si se me entiende. O sea, Sí, se entiende. ¿se entiende? ¿Podés repetir?
Sí, o sea, acá vemos que el fármaco A es más potente que el B, pero no representan la misma eficacia. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Primero principal, o sea, ya definimos potencia. Definimos potencia porque para llegar a la concentración eficaz 50, el fármaco A llega antes que el fármaco B. O sea, acá, la concentración eficaz 50 es menor. En cambio, para llegar a la concentración eficaz 50 de lo que sería del fármaco B, el fármaco celeste, es mucho mayor. En cambio, como tiene una dosis de respuesta menor, es menos eficaz. O sea que nosotros para que nos dé una dosis de respuesta mayor y para que nos dé una eficacia aún mayor, tendríamos que aplicar o tendríamos que, no aplicar, sino dar más dosis de ese fármaco para llegar a una mayor dosis de respuesta. ¿Ahí sí se entiende? Sí. Ahí está. No me estaba explicando muy bien en la anterior vez, pero ahí más o menos creo que zafé. Es eso básicamente, cuando hablamos de eficacia estamos hablando de eso, o sea, para generar la misma respuesta biológica con otro fármaco, o sea, en el caso del fármaco B, para generar la misma respuesta biológica que el fármaco A, nosotros necesitaríamos más dosis del mismo medicamento para generar esa misma respuesta biológica. Y bueno. Te pregunto, ¿hay Sí. casos donde el fármaco sea más eficaz pero menos potente o viceversa? Sí, totalmente. Sí, Bien. claro. Acá yo se los hago así, como para que sea más fácil de explicar, pero sí, totalmente. Bien. Y este cuadrito es algo que mis amigos del Flores no van a encontrar en el Flores, que esto sí solamente lo van a encontrar en el Goodman, y es por eso que se los pongo, que es donde vamos a empezar a hablar de lo que sería índice terapéutico y lo que sería ventana terapéutica. Tienen dos gráficos, una a la izquierda, una a la derecha, valga la redundancia, en la cual vamos a hablar más o menos de cómo se hace la distribución de frecuencia poblacional y cómo se estudia lo que serían los efectos adversos básicamente en la población y dónde se hacen estos estudios. Generalmente la respuesta a los fármacos puede cambiar, ya sea por alguna enfermedad o porque se hubiera administrado el fármaco por alguna anterioridad. Y hay que tener en cuenta muchas veces que los receptores son dinámicos y su concentración y su función pueden presentar regulación ascendente o descendente, ya sean por factores endógenos o exógenos. Y los datos con respecto a la correlación entre las concentraciones de fármacos con la eficacia y la toxicidad se tienen que interpretar en un contexto de variabilidad. Esta variabilidad es una variabilidad farmacodinámica que se estudia en poblaciones. Esta variabilidad en la respuesta farmacodinámica a la población se tiene que analizar al construirse, una curva de concentración-efecto. Y acá me prestan atención, o sea, la dosis necesaria de un fármaco para producir un efecto especificado en el 50% de la población se denomina dosis eficaz media. ¿Sí? Que lo van a encontrar acá se los punteo, dosis eficaz media. En estudios preclínicos de fármaco, en estudios preclínicos esto se hace en animales de laboratorio, lamentablemente, se hace en animales de laboratorio. Hay otra definición que se denomina dosis letal media,
que bueno, es esta que ven acá arriba, se denomina índice terapéutico. A partir del cociente de estas dos, o sea, LD50 y ED50 por debajo, nos da el índice terapéutico. La razón entre estas dos es una indicación del índice terapéutico. ¿Pero qué expresa este índice? Establece qué tan selectivo es el fármaco para producir el efecto deseado del mismo en comparación con su efecto adverso. Es por eso que de la dosis eficaz 50 hacia la dosis letal es que empezamos a ver acá efectos adversos, como por ejemplo hipnosis, o sea, acá le ponen así tipo, yo le diría, qué sé yo, náuseas, vómito, algo un poco más leve que hipnosis, y se van hasta lo letal, que sería la muerte. Pero bueno, es desde donde empezamos a ver los efectos adversos hasta donde se empiezan a morir los pacientes. Y después, en términos similares, tenemos Perdón, ¿podrías repetir lo del índice terapéutico, o sea, como la definición o lo que establece? Sí. Vamos del principio. Yo les había dicho la definición de dosis eficaz media, que vendría a ser el denominador del índice terapéutico. Yo les había dicho que la definición de dosis eficaz media es la dosis necesaria de un fármaco para producir un efecto específico en el 50% de la población. Eso sería la definición. Después, no hay una definición de dosis letal, pero yo les tiro una que sería, o sea, la dosis necesaria letal, o sea, para matar básicamente al 50% de la población. O sea, eso sería en base al sentido común, o sea, la dosis necesaria para causar efectos letales al 50% de la población. En base al cociente de dosis letal media y de dosis eficaz media, se crea este índice terapéutico que tiene como fin, o sea, que establece o va a establecer la selectividad del fármaco para producir, o sea, qué tan selectivo es el fármaco para producir el efecto deseado en comparación con sus efectos adversos. Por eso es que acá en este gráfico de la derecha le pone que tenemos la dosis eficaz 50 y la dosis letal 50. Tenemos una curva acá y otra curva acá. En la curva esta, dosis eficaz 50, acá empezamos a notar los efectos adversos. Y acá, a partir de la dosis letal 50, empezamos a notar efectos letales. O sea, empezamos a ver que los pacientes se nos empiezan a morir. Entonces, y en el medio vemos lo que sería la ventana terapéutica, que es lo que le quería explicar después. O sea, que en términos similares, lo que sería intervalo terapéutico o ventana terapéutica, que no es lo mismo que índice terapéutico, vendría a ser la gama de concentraciones en equilibrio de un fármaco que proporciona la eficacia terapéutica con mínima toxicidad. O sea, lo que encontramos en el medio, o sea, sería el gris que encontramos acá adentro. No sé si se comprende. Claro, sería como esa ventana terapéutica sería como las dosis que están entre la dosis mínima que causa un efecto, o sea, que tiene eficacia, y la dosis máxima que el cuerpo tolera, o la mínima tóxica o letal, digamos. Sí, yo te diría entre esta de acá, no sé si me ves el puntero, sí, y esta de acá. Ponele. ¿Y esa ED99 qué sería? Que está ahí en el gráfico. La dosis eficaz 99. Ah, claro. Porque viste que acá ya empezó a matar el paciente. Sí. No queremos matar al paciente. Claro, por eso, como la dosis máxima tolerable por ese paciente, antes de que tenga efectos tóxicos o tóxicos, claro, más que letales. Mira, incluso ahora que me pongo a ver más detenidamente el gráfico, que esto, mira, recién lo veo, acá tenemos LD1, o sea, yo te diría que la ventana terapéutica estaría más o menos por acá.
ponele hasta acá, desde este 50 hasta acá, piqui piqui, una burbujita, ahí te diría ventana terapéutica. Porque desde LD1 te podés arriesgar. Claro, porque como que viene a ser las dosis que vos podés implementar en una persona antes de que alguno de ellos se vaya a morir, digamos. O en el paciente que sea, básicamente. Exactamente. Yo quiero que eso les quede claro, porque es importante que lo sepan y he visto que ha entrado en muchos escritos y bueno, es bueno saberlo. Así que bueno, ¿les quedó claro el concepto? Yo quiero que les quede claro el concepto y no me molesta volverlo a explicar. O sea, si quieren que lo vuelva a explicar, se los vuelvo a explicar, no tengo problema. Sí, no, tal vez. A mí me quedó claro. No, está bien. Bueno, joyería. Bueno, joya. Bueno, saben que cualquier cosa, estoy a su disposición. Si dicen cualquier cosa, me avisan. Y bueno, volvemos a qué factores pueden modificar los efectos de los fármacos. Creería que hay alguien que se está sirviendo agua o algo por el estilo, que silencie el micrófono. Ahí está. Hay factores que modifican los efectos de los fármacos que obviamente van a influir primero desde que prescribimos nosotros el fármaco hasta los efectos farmacológicos. Imagínense, tanto desde que nosotros erramos a la dosis hasta que el paciente no acata el cumplimiento terapéutico, la dosis administrada, la concentración del fármaco, ya sea porque hay una enfermedad de base o hay factores genéticos, efectos farmacológicos. Esto después lo van a ver bien en el power que les paso, porque son, obviamente son un montón de factores que modifican el efecto de los fármacos dentro del organismo. Pero bueno, a grandes rasgos, son estos básicamente. No voy a entrar mucho en detalle. Y quiero, esto sí, acá es algo que sí voy a entrar en detalle, que hay, esto se los hago como pregunta, y ¿alguien me puede explicar la diferencia entre acción terapéutica y mecanismo de acción? Sí. Lo que sería la ventana terapéutica vendría a ser lo que serían las concentraciones en equilibrio de un fármaco que va a proporcionar la eficacia terapéutica con la mínima toxicidad. Básicamente es como la concentración de fármaco que vos vas a dar con los mínimos efectos adversos. O sea, es como que vos das 600 miligramos de ibuprofeno sabiendo que va a haber poco o nada de efectos adversos. Como para darte un ejemplo. No hay de qué. Bueno, volviendo a la pregunta. Y esto es un error que ya lo batallé con los chicos del año pasado y seguramente lo voy a batallar con ustedes, pero quiero que les quede claro desde ahora, porque son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre acción terapéutica deseada y mecanismo de acción? No sé si ya lo vieron, pero yo se los voy a explicar. Pero quiero ver si tienen alguna idea. No importa si se equivocan, estamos acá para aprender. Yo no he se me leído. ocurre que podría ser como, porque por ejemplo, a través del mecanismo de acción podrían pasar determinadas consecuencias o determinados efectos secundarios que no tienen que ver con la acción terapéutica deseada, digamos, porque si uno, qué sé yo, implementa un medicamento es para solucionar algún signo o síntoma, y puede ser que por medio del mecanismo de acción termine como jodiendo, por así decirte, otros
o teniendo otros efectos secundarios que no tienen que ver con la acción terapéutica deseada, o sea, justamente no es lo deseado. Claro, ahí vos me definiste efecto adverso. Pero bueno, eso está bien para tenerlo en cuenta. Eso que me acabas de decir es efecto adverso, y está bien para tenerlo en cuenta. Yo lo que les voy a explicar es la diferencia entre mecanismo de acción y acción terapéutica deseada desde un ejemplo. Yo les voy a hablar desde la pastilla más conocida, que es un ibuprofeno. No lo tienen que saber, pero el mecanismo de acción del ibuprofeno, o sea, que voy a empezar antes primero por la acción terapéutica deseada del ibuprofeno, que saben que la propaganda te lo vende el ibuprofeno como analgésico, antipirético y todo lo demás. Y antiinflamatorio. Y antiinflamatorio también. Pero ¿qué hace molecularmente el ibuprofeno? O sea, para hacer que sea antipirético, antiinflamatorio y analgésico. El ibuprofeno inhibe, y esto ya lo leyeron en inflamación, inhibe a las ciclooxigenasas, a la COX-1 y a la COX-2. Ahí se va entendiendo más o menos. O sea, molecularmente, a nivel molecular, o sea, piénsalo así, mecanismo de acción siempre hace X cosa a nivel molecular. Acción terapéutica, por ejemplo, fármaco antidiabético, pero hace el mecanismo de acción actúa a nivel molecular en tal cosa. Fármaco antivertiginoso, pero actúa a nivel molecular en los receptores tal y tal y tal, ¿no? Eso lo necesito que lo tengan en cuenta, porque muchos chicos no lo llegan a digerir y muchas veces se confunden y bueno, les pasa cuenta en los exámenes, más si les toca un docente de fármaco que les pregunta mecanismo de acción, le dicen la acción terapéutica deseada y bueno, les cortan la mesa ahí y bueno, mal año. Entonces prefiero que empiecen a trabajar con eso desde ahora, que les estoy dando la clase, antes que lleguen al final y no sepan qué decir. Así que nada, piénsenlo así. Mecanismo de acción a nivel molecular. Acción terapéutica deseada, lo macro, tipo antiinflamatorio, analgésico, como piensen en el ejemplo del ibuprofeno. Bueno, entonces mecanismo de acción es la manera, me faltaría decir acá, manera tipo micro o molecular en que un medicamento u otra sustancia produce un efecto en el cuerpo. Por ejemplo, el mecanismo de acción de un medicamento podría ser la forma en que modifica un objetivo o diana específico en la célula, es decir, una enzima o una función como la multiplicación celular. Estos efectos pueden ser mediados por receptores o no mediados por receptores, por ejemplo. Mediados por receptores, que sabemos, o sea, definición de receptores es un elemento macromolecular con el cual pueden interactuar las drogas para producir sus efectos biológicos característicos, o por no mediados por receptores, que actúan sobre el agua corporal, iones, la membrana celular, ácidos nucleicos, enzimas, canales iónicos, etc. Y acá tenemos los receptores. 4 se tienen que saber. Esto ya lo vieron en sexualidad, género y reproducción. Ya lo habrán visto. Tenemos los canales iónicos activados por ligando, los receptores acoplados a proteína G, los receptores ligando a vacinasa y los receptores nucleares. ¿Quién me tira un ejemplo de canal iónico activado por ligando? O receptor ionotrópico. En los neurotransmisores, cuando en las neuronas se hace la sinapsis química y un neurotransmisor se acopla a su ligando y se produce la apertura de canales iónicos en la neurona. Buenísimo, perfecto. Ponele los receptores, ponele de benzodiazepina, los receptores de cloro, los receptores de sodio potasio, etc.
¿Quién me tiene un ejemplo de receptor acoplado a proteína G? La insulina, creo. No. El glucagón. ¿Ese es atirosina quinasa? Insulina acá, bien. Ah, sinasa. Insulina ligado a sinasa, bien. Receptor acoplado a proteína G. El glucagón. El receptor de glucagón. Sí, también tenemos los receptores alfa adrenérgicos, beta adrenérgicos. ¿Y receptores nucleares? Los de tiroides, o sea, hormonas tiroideas. Ajá. ¿Y cuál otro? También importante. ¿De hormona de crecimiento? Ajá. Glucocorticoides. Glucocorticoides, muy bien. Bien. Y bueno, ya les había dicho que según la eficacia, los fármacos se pueden dividir en agonistas y antagonistas. Agonistas es cuando básicamente tienen, cuando hacen el mismo efecto que el ligando endógeno. Entonces, tenemos agonistas plenos o totales cuando hacen un efecto similar al ligando endógeno. Lo pueden ver acá en la imagen de abajo, lo pueden ver en esta curva, en verde. Vieron la curva, no es una curva dosis y respuesta, pero una curva logarítmica, que ven que va en ascenso. El agonista parcial, que no logran desencadenar una respuesta plena, o sea, una respuesta parcial, como lo dice su nombre. Tenemos los agonistas inversos, que hacen, como lo dice su nombre, y lo ven en la curva, es una respuesta opuesta al agonista inverso, o sea, pese a que se une al mismo sitio de acción, no hace la respuesta opuesta al agonista. Y después tenemos a los antagonistas. Tenemos antagonistas competitivos, o sea, ponele, yo tengo, no sé si ven mi cara, pero ponele, yo acá tengo un receptor y acá tengo, no sé, mi ligando de, no se me ocurra nada, de insulina. Bueno, viene acá, algo similar a insulina, ¡pac! Se va y me compite con la insulina. Me lo desplaza. Y aumenta son desplazados al aumentar la concentración del agonista. Después tenemos los agonistas no competitivos, que afectan la unión del agonista o la traducción de la señal. O sea, no son competitivos, pero tipo, están como ahí estorbando. Están ahí haciendo, no sé, tratando de estorbar la traducción de la señal, jodiendo básicamente. Después están los antagonistas irreversibles que forman una unión covalente. O sea, básicamente es como que no hay más, sacamos la insulina y dejamos al antagonista. O sea, formamos una unión tan irreversible que, no sé, se quedó en casita y no quiso salir más. Después tenemos a los antagonistas alostéricos, que se unen al mismo receptor, pero en un sitio distinto al ligando endógeno, modificando el efecto producido por el ligando o por los antagonistas, o por los agonistas. O sea, básicamente es como, bueno, mira, yo te dejo tu lugar, está bien, pero te voy a joder igual. Básicamente en castellano es así. Y después hay dos tipos de clasificaciones más, que son el antagonista químico y el antagonista funcional. El antagonista químico es aquel que reacciona químicamente con el agonista e impide sus efectos, o sea que básicamente ya no es más estructural, sino que básicamente es a través de reacciones químicas. No tengo ahí ya ejemplos para darles, porque no me los brindaba la bibliografía. Y después está el antagonista funcional, que es básicamente cuando dos fármacos actúan en distintos receptores, pero generan respuestas en un mismo sistema efector. Como resultado, un fármaco interfiere en la acción del otro. Como por dar un ejemplo, qué sé yo, me pongo a pensar, dar un fármaco beta bloqueante y un fármaco beta agonista. Son dos fármacos que actúan, di mal ejemplo, un fármaco
beta bloqueante y un fármaco alfa bloqueante que van a interferir en la acción del otro, pero actúan en un mismo sistema efector. Ahí tampoco tenía ejemplo en la bibliografía, pero bueno, más o menos les doy como para que tengan una idea. Y acá, bueno, les pongo una imagen, medio pixelada, porque no encontré nada más clarito, pero bueno, acá tienen más o menos cómo funcionan los agonistas. Acá tenemos el ligando endógeno y el complejo ligando-receptor, que activa el receptor y hace el efecto. Y acá tenemos el fármaco, que es la molécula de fármaco agonista, que hace lo mismo que el ligando endógeno. El ligando endógeno produce un efecto celular particular y la adición de un agonista aumenta la cantidad de interacciones ligando-receptor, incrementando el efecto acumulativo. O sea, acá tenemos menos efecto menos efecto, y acá aumentamos el efecto. Al revés, con los antagonistas, acá tenemos el mismo efecto, menos efecto. Y para finalizar, tenemos regulación de receptores. Puede haber dos tipos de regulación, o sea, regulación a la baja o regulación a la alta. Down regulation o up regulation. Regulación a la baja es cuando las células son estimuladas por periodos tan prolongados de tiempo por agonistas que se puede desencadenar en forma rápida, que se llama taquifilaxia, o de forma lenta. Obviamente se va a dar una menor respuesta para la misma concentración de un agonista. O sea, por dar un ejemplo, viniste dando insulina, o viniste dando por mucho tiempo, no sé, yo estoy dando ahora, por ejemplo, en neurología, veniste dando ergotamina, o por mucho tiempo benzodiazepina, y va a llegar un momento en el que el cuerpo se va como a terminar adaptando a esa cantidad de dosis, y básicamente el cuerpo va a empezar por diferentes mecanismos a regularse. Por ejemplo, o puede internalizar los receptores, como es el ejemplo de la insulina, o puede fosforilarlo, como es el caso de los agonistas beta-adrenérgicos. No es el caso de la regulación a la alta o la supersensibilidad, cuando la estimulación es bloqueada por periodos prolongados de tiempo, o cuando hay un aumento en la respuesta para la misma concentración de un agonista. En este cambio, el único mecanismo que hay, descrito por la biología, es la síntesis de nuevos receptores. O sea, y esto se da más que nada en el tratamiento prolongado por beta bloqueantes. Y bueno, people, eso es todo lo que había por dar. Si tienen alguna duda, lo que sea, ya saben, ahí tienen mi mail. Abajo, si les resulta más cómodo, ahí tienen mi Instagram. Abajo les puse qué bibliografía utilicé. Flores en primer lugar, Goodman en segundo lugar, y Perkins para algunas imágenes. Así que nada, espero que les haya servido. Espero que, nada, primero en principal que les haya servido. Saben que estoy a su disposición para lo que necesiten. Y nada, disfruten el cursado, disfruten la materia, que pese a que... Bueno, sí. Eso sería la base. O sea, ya si querés saber que tenés los receptores acoplados a proteína G, que viste que tenés GQ, GS, GI, que los G, qué sé yo, los GQ activan el inositol trifosfato y activan los canales de calcio, el segundo mensajero, y todo lo demás, podés seguir adentrándote en eso. Pero de base, eso es lo que tenés que saber. Yo a esta clase la doy como pantallazo. No hay de qué. Bueno, people, así que nada, reitero, espero que les haya servido, estoy a su disposición, cualquier duda, me la comentan, me la dicen, me la escriben, me la mandan por Google Mensajero, como por señales de humo, lo que sea, yo la recibo y se la respondo. Lucho es muy del Instagram, así que le pueden escribir por ahí sin problema.
¿Alguien tiene alguna duda, algo que no se haya entendido o algo que quieran aprovechar para preguntar ahora? Una pregunta, ¿el Power dónde lo van a subir o por dónde lo podemos tener? Yo se lo paso por el grupo. Ah, gracias. ¿Algo más? Bueno, damos por finalizada entonces la primera clase de fármaco. Bueno, los espero dentro de poco con otros temas. Obviamente, chicos, nosotros lo de las clases y los temas lo armamos en consonancia a lo que nosotros hemos transitado cuando la cursamos. Si ustedes por ahí ven que hay algún tema con el que están muy perdidos o que creen que necesitan una mano o lo que sea, avísenme, no sé, Cele, mirá, quiero que demos tal tema porque posta que con mi comisión no entendemos nada de eso, y me dicen y lo organizamos con el Lucho y lo hacemos, no hay problema. Así que siéntanse en total libertad de trasladarnos las inquietudes sin problema, porque posta, la idea es que les sirva a ustedes, así que no tiene sentido sino dar una clase que no les sirva. Obviamente todo con tiempo, porque bueno, Lucho, como saben, está cursando quinto y está como que re ATR, así que Al palo. como para darle tiempo también a él, para que pueda preparar una linda clase. Así que bueno, los dejo, están desocupados, gracias por sumarse, gracias Bueno, Lucho, muchas gracias, por la chicos. Gracias a presentación. ustedes. Gracias. Muchas gracias.